Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y agradezco también la oportunidad que el Señor, el pastor también me da de poder predicar en esta mañana. Créanme que no es fácil, el hermano Robinson lo sabe, ¿cierto? Pastor, nuestro hermano también que predica. No es fácil, y hay detrás toda una preparación, un tiempo de oración para poder compartir hoy en esta mañana con ustedes. Como hace un mes, el pastor un día domingo, estuvimos en su casa en la tarde y me dijo, yo tenía que salir un ratito, y me dijo, ¿vas a volver? Sí, sí voy a volver, pastor. Ya, para que conversemos después. Y ahí pasa algo, ¿cierto? Después cuando me dice que quería conversar conmigo, pedirme colaboración, yo dije, bueno, debe ser para coordinar el culto. Y después me dice, ¿para qué era? Para predicar. Y dije, ok, pastor, bien, amén. Pero con nerviosismo. Y después le pregunté, pastor, ¿y cuál va a ser el énfasis de este mes para la predicación? Y me dijo que era un tema más bien evangelístico, de poder compartir la palabra del Señor. Más nervioso todavía, porque cuando uno predica tiene que vivir también lo que predica, ¿cierto? Y muchas veces no es fácil hacer esa labor de evangelismo, de compartir mi fe con el que está a mi lado, con mi amigo, con mi familiar. No es muy fácil. Entonces, más peso todavía. Pero el Señor ha sido bueno, fue un mes prácticamente de poder orar, de buscar de Él y de poder estar aquí compartiendo esta palabra, hermano. Así que le pido que tengamos un tiempito de oración y vamos a comenzar esta reflexión de la palabra. Mi Dios, gracias por poder acercarnos a tu palabra en esta mañana. Y eso es lo central de este culto, Señor. Nos reunimos en torno a tu persona y en esta hora acallamos nuestras voces, Señor. Dejamos a un lado nuestras preocupaciones y nos concentramos para acercarnos a tu palabra en esta mañana. Háblanos, Señor. Dinos lo que necesitas decirnos y guíanos, enséñanos y amonéstanos quizás también en esta mañana, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver, como ustedes están viendo ahí en las pantallas, hermanos, vamos a hablar de testificar en medio de la oposición. Les pido que busquen en el libro de Hechos, capítulo 4, y vamos a leer los primeros 22 versículos rápidamente de este capítulo. En la mañana el pastor nos compartía el capítulo anterior, el capítulo 3, y ya fue algo hermoso, desafiante. Yo le decía a Rocío, bueno, ¿para qué voy a predicar ahora si ya el pastor nos dejó con esto tan hermoso? Pero sin duda que el Señor tiene algo que decirnos en esta mañana. Hechos, capítulo 4, vamos a leer, le voy a pedir que allí en su asiento usted siga la lectura, los primeros 22 versículos. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo,
¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Un relato hermoso. Y vamos viendo, entre comillas, la segunda parte de lo que nos compartió el pastor en la mañana, en la clase de los adultos. Y pensaba que en general, en nuestro mundo en el que vivimos hoy, en la ciudad en que vivimos, en el lugar donde nos desarrollamos, no tenemos grandes oposiciones. En otras palabras, no sufrimos persecución. Nuestras vidas no corren peligro, quizás como los discípulos en este momento, de ser arrebatados nuestra vida, de ser encarcelados, de ser azotados. Hoy nos enfrentamos a esas cosas. Quizás más allá de que nos tilden muchas veces de fanáticos, incluso de locos por creer en la verdad de Cristo, por reunirnos domingo a domingo, por hablar de Él, prácticamente más allá de eso no sufrimos nosotros. Pero al considerar el texto histórico, como leíamos recién, se nos presenta que vemos que sí era complicado para ellos decir que eran cristianos. Para ellos sí era difícil hablar de su fe. Y no porque les costara, sino por el contexto en que estaban viviendo, la iglesia primitiva. Lo vemos en este pasaje y lo vemos también al conocer las persecuciones que vivía la iglesia primitiva. Las privaciones, los azotes, incluso llevados al extremo de entregar su vida por causa del Mesías, del Cristo en el que ellos creían. Pero para nosotros hoy no vemos ese contexto, gracias a Dios. Gracias a Dios no es así, pero sí podemos ver que muchas veces sí es difícil, sí implica dar la vida por Cristo como a los apóstoles. Para contextualizar, hermanos, el texto que vamos a leer hoy, podemos decir que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, ¿cierto? El evangelista, aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Y bueno, entender el propósito del mismo, tenemos que verlo no como muchas veces creemos como un texto histórico que nos va a decir todo lo que pasó con la iglesia primitiva. Más bien es bueno entenderlo como una continuación de lo que Lucas expuso en su evangelio. En su evangelio Lucas nos cuenta de los milagros de Jesús, nos habla de su vida, de su ministerio, de la obra, cómo llamó a los discípulos, todas las grandes obras que él hizo. Pero tenemos que entender el libro de Hechos, que está dirigido a su amigo Teófilo, tal como su evangelio, no como un texto quizás histórico, porque nos faltarían detalles. No se cuenta toda la historia de la iglesia primitiva en este libro, sino que podemos entenderla más bien como una continuación del evangelio de Lucas. Allí se presentaba la historia de Jesús, su vida, su obra, y acá podemos verlo, entenderla como que efectivamente el mensaje no quedó allí, no murió el mensaje, la obra de la iglesia cuando Cristo murió en la cruz, cuando Él resucitó, cuando fue ascendido a los cielos, sino que la obra continuó, ¿cierto? Y vemos que se extendió incluso a gran parte del mundo antiguo, hasta Roma, desde Jerusalén, ¿cierto? Y todo esto fue guiado por la obra del Espíritu Santo. De esa manera tenemos que entender más bien el libro de Hechos, no como algo histórico que nos cuente todo el desarrollo de la iglesia, sino que una continuación de la obra de Cristo, a través de su Espíritu Santo. Ahora estudiemos el capítulo 4, ¿cierto? Al pensar en esto, al leerlo, se me venía a la frase el título que ponía la predicación: testificando en medio de dificultad, en medio de la oposición. Y esto nos sitúa en un contexto de revuelo que había sucedido. En la mañana el pastor nos compartía acerca de la sanidad de esta persona coja que estaba al ingreso del templo, ¿cierto? Pero no tenemos que leer solamente el capítulo 4 que ya hemos leído, hay que leer un poquito hacia atrás
y también un poquito adelante para entender el contexto, ¿cierto? Como decía en el capítulo anterior, encontramos el relato de la sanidad del cojo, un hombre que ya tenía 40 años, que jamás había caminado, porque era un cojo de nacimiento. Y probablemente cuando leemos el capítulo 3, para él ese día fue normal, como todos los otros, fue asistido, se le ayudó a levantarse, se le llevó al templo, ¿cierto? Y se le dejó allí al acceso en la puerta La Hermosa, que se llamaba. Pero él no sospechaba lo que iba a pasar con él en esa mañana. Leemos el verso 3 del capítulo 3, dice que le rogaba a las personas que le dieran limosna. Y en el verso 4, que está allí en las pantallas, dice que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Imagínense un poquito la escena, ¿cierto? Leíamos que era la hora de oración, probablemente era un tiempo solemne, probablemente era un tiempo de silencio, de estar a solas con el Señor en el templo para orar, para los judíos en ese tiempo. Imagínense de pronto ver esto, un hombre que estaba gritando, que estaba saltando, que estaba alabando a Dios, interrumpió probablemente la solemnidad, el silencio que había en ese tiempo. Fue algo asombroso, fue un milagro excepcional que interrumpió la tranquilidad del tiempo de oración. Fue algo tan evidente, tan palpable, que los religiosos, como leíamos en el capítulo 4, dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos y no la podemos negar. Fue algo tan notorio, tan maravilloso, que los líderes religiosos no pudieron negarlo. Fue algo hermoso. Así leemos en el capítulo 4 que el inicio del capítulo 4, lo que leíamos, hermanos. Vemos que sucedió esta sanidad, entramos al capítulo 4 y que nos encontramos que Pedro y Juan fueron arrestados, fueron apresados y llevados a la cárcel y pasaron toda la noche allí. Así iniciaba el relato, el texto que leíamos, ¿cierto? Pero teníamos que saber lo anterior, porque lo habían arrestado. Fue por esto específicamente. Y para comprender el desarrollo, hermanos, de este capítulo, les presento allí un poquito el relato. No vamos a entrar en detalle en esto, sino que vamos a ver otras 3 verdades que vamos a rescatar, pero probablemente para entender el desarrollo del capítulo 4 esto nos ayude. Y quizás más tarde usted lo pueda leer en su casita y entenderlo de esta manera. Primero, en los versos del 1 al 4, encontramos que los discípulos fueron arrestados por el sacerdote, por la guardia del templo, ¿cierto? Por los saduceos. Encontramos eso en los primeros 4 versículos. Luego viene la formalización de cargos. Ayer le pedí a Rocío que me ayudara con esto porque era un tema de juicio, un tema que no entendía mucho. Me dijo, sí, lo segundo es formalizarle los cargos, ¿cierto? Ellos le preguntaron, ¿con qué potestad, con qué nombre han hecho esto? ¿En qué nombre sanaron a este cojo, ¿cierto? Querían saber, querían indagar. Luego, en los versículos del 8 al 12 encontramos la defensa que dieron Pedro y Juan. Ellos dijeron, como dice allí, en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis. Y aquí me quiero detener un poquito, hermanos. No era fácil para Pedro y para Juan decir esto, hacer esta defensa. Ellos estaban frente al Sanedrín, que era una especie de corte suprema del tiempo. Y si se fijan, recordaron algunos nombres, leímos que se llamaban Anás y Caifás. Si se recuerdan, fueron los mismos que enjuiciaron a nuestro Señor Jesús. Eran los mismos que tenían la potestad de a ellos, de a Pedro y a Juan, hacerles lo mismo. Era un Sanedrín, era una reunión de aproximadamente 71 personas que deliberaban. Y leía que se juntaban en media luna para verse ellos, y en este caso Pedro y Juan al medio, enjuiciándolos, haciéndoles preguntas. No era fácil. Y no era fácil para ellos decirle a esas mismas personas
que decidieron liberar a Barrabás, encarcelar al Señor Jesús, azotarle y llevarle a la muerte, decirle a ellos mismos que en el nombre de Jesús, a quien vosotros crucificasteis, hemos sanado a estas personas. Para eso hay que ser valiente, ¿cierto? Para eso hay que tener potestad, hay que estar preparados, y Pedro y Juan lo hicieron. Después vemos en los versículos 13 al 17 la deliberación. Leíamos también que dijeron, no tenemos de dónde agarrarnos, no tenemos qué imputarles, porque ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. No tenían cómo negar el milagro que habían hecho a través del nombre de Jesús. Y por último, también leemos que fueron absueltos, dejados en libertad, porque no encontraron de qué acusarlos. Y fueron liberados, pero liberados bajo una amenaza, ¿cierto? Bajo una amenaza. Y al final, como no tenían cargos, lo dejaron libres. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en el nombre de Jesús. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. En el fondo, no pudieron hacer nada contra ellos, pero sí le dijeron, ojo, vamos a estar pendientes, vamos a estar vigilándoles y no pueden hablar a nadie en el nombre de este Jesús. Volvamos al contexto histórico un poquito, mis hermanos. Los discípulos habían estado con Jesús todo el tiempo que duró su ministerio en la tierra, ¿cierto? Fueron testigos oculares de sus milagros, vivieron con Él, aprendieron del Maestro. Y luego que se cumplió el tiempo también estipulado por el Padre, lo vieron ascender al cielo, fueron testigos también en los capítulos anteriores del derramamiento del Espíritu Santo. Vieron grandes cosas. Y como leíamos también en la mañana con la predicación del pastor, en el versículo 43 del capítulo 2 dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ellos venían con todo este ímpetu, quizás jamás en su vida habían estado tan llenos del Espíritu Santo, jamás en su vida habían sentido lo que estaban sintiendo en ese tiempo, la llenura del Espíritu Santo. Pero, sin embargo, no tardó en llegar la oposición, la persecución, las trabas del enemigo para impedir que el mensaje de salvación se difundiera a través de las personas en ese tiempo. Y considerando lo anterior, es que quiero que rescatemos, hermanos, tres verdades, rápidamente, que nos ayuden y nos desafíen en esta mañana. Y la primera, y le decía ayer a Rocío, las tenía puestas como, las había escrito como, tenemos la responsabilidad de dar testimonio de nuestra fe en Cristo. Pero luego lo cambié y lo quise llevar a una manera personal y decirlo, yo tengo la responsabilidad de dar testimonio de mi fe en Cristo. Sí, mis hermanos también, usted también. Pero quiero que en esta mañana usted lo piense así y diga y ponga quizás ahí su nombre. Yo, Rocío, yo, Marta, yo, Jack. Tengo la responsabilidad de dar testimonio de mi fe en Cristo. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esas fueron las palabras de los discípulos, ¿cierto? Al decir que tenemos la responsabilidad de dar testimonio de nuestra fe, me refiero a que no es una opción. Me refiero a que no depende de nuestro estado de ánimo, no está sujeto a nuestro tiempo, a nuestras ganas. Tenemos que mostrarle al mundo, debemos hablar a quienes nos rodean acerca de Jesucristo. Porque tal como lo dice el versículo 12 del capítulo 4, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Las personas hoy, hermanos, hermanas, buscan, están ansiosas, están deseosas de oír. Quizás lo esconden, quizás le dicen que no, quizás le dicen no me hables de tu fe. Pero en el fondo tienen esa necesidad. Las personas, sus amigos, sus familiares tienen esa necesidad. Y nosotros tenemos la responsabilidad de dar testimonio de nuestra fe en Cristo. Unido a esto entendemos que Jesús en Mateo 28, del 18 al 20, dice, ¿cierto?, que toda potestad les da en el cielo, por tanto, vayan y hagan discípulos, le dice, ¿cierto?, bautizándoles, enseñándoles la gran comisión y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. El Señor nos dio a nosotros, a usted y a mí, esta gran comisión. Por eso nos dice, por tanto, id. Y no es un si quieren, vayan, no es si tienen tiempo, si están dispuestos, es un imperativo, ¿cierto? Por tanto, vayan.
Pero lo maravilloso de esto es que no los dejó solos. No solamente les dijo, por tanto, id, sino que les dio el Espíritu Santo. La parte anterior dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en ese poder vayan, ¿cierto? No los dejó solitos, sino que los animó. Y ese ir y hablar de Jesús no puede depender del contexto en que vivimos, en que nosotros vivimos. Considere que Pedro y Juan fueron arrestados y pasaron toda la noche privados de libertad. ¿Por qué? Por atreverse a testificar, a predicar de Jesús. Pero ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo anhelo, mi hermano, mi hermana, que esa sea la actitud y disposición que nosotros tengamos. Que no dejemos de mostrar a otros los milagros que Dios ha realizado en nuestra vida, incluso si hay oposición. Aunque nos traten o nos tilden de anticuados, de discriminadores, de cristianos, de locos, nuestra fe es mayor y tenemos esa responsabilidad de hablar. Y sabe que leía y estudiaba durante estas semanas y pensaba que muchas veces nos callamos y no cumplimos con esa responsabilidad solamente con excusas, ¿cierto? Y los veía primeramente en mi vida. Es que no me va a escuchar, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo me voy a acercar? ¿De qué manera la voy a abordar? ¿Le voy a abordar? ¿Cómo entablo una conversación acerca de Jesús? Y encontré que efectivamente para Pedro también era difícil. Puse allí una cita, primera de Pedro 4:11, y estudiando encontré que para Pedro no era fácil ni el hablar ni el escribir. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y lo que estudié, encontré, hermano, que muchas frases, muchos escritos de Pedro en sus cartas, ¿cierto? Y en esta que encontramos, carecían, entre comillas, de orden. O le faltaba, o entre comillas, podríamos decir, estaban mal planteadas sus frases. Esas palabras que yo destaqué en mayúscula como hablé y ministré, probablemente fueron incluidas después para dar el contexto, para que nosotros lo entendiéramos bien, porque a Pedro le costaba hablar, porque a Pedro le costaba escribir. Si leemos el texto sin esas dos palabras, dice, si alguno habla, conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, conforme al poder de Dios. Quizás no se entiende tan bien si es que sacamos esas dos palabras, pero si las incluimos, que fue lo que se hizo, ¿cierto? Entendemos mucho mejor el contexto, entendemos mucho mejor lo que Pedro quería decir. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, y nos refugiamos en que no sé hablar, en que no sé decir. Pero Pedro de todas maneras habló. Pedro de todas maneras le dio a ese cojo junto a Juan lo que tenía, que no era plata ni oro, pero sí era el poder de nuestro Señor, ¿cierto? Y recuerdo y quise poner ese texto de Mateo 10, que no se trata de nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, pero cuando los arresten, y tienen quizás una conexión con esto, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. No iba a depender de ellos. El poder, la presencia de Dios les iba a guiar. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Resalto esto, hermano, porque no se trata más bien de lo que yo pueda decir, de lo que usted pueda compartir, sino que en ese momento el Espíritu Santo va a poner esas palabras, le va a guiar, le va a llevar para hacerlo de buena manera. Por tanto, tenemos sí o sí que responder a esta responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de dar testimonio de nuestra fe en Cristo. Eso es lo primero que destaco. Pedro y Juan no se callaron. Ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, aun cuando era difícil frente a toda esa gente del Sanedrín que lo estaban enjuiciando. Ellos de toda manera lo hicieron. Una segunda verdad, hermanos, es que usted y yo tengo la necesidad de cuidar mi relación personal con Dios, porque lo primero no va a ser posible si no desarrollo esto, si no me esfuerzo con esto. Puse ahí unas preguntas. ¿De qué manera podrían
obrar milagros ellos en el nombre de Jesús si no estuvieran en una relación íntima y constante con el Padre? ¿De qué manera podrían haber los discípulos hablado a las autoridades religiosas y salir victoriosas, sin ningún juicio, sin ninguna responsabilidad? ¿Cómo podría el Espíritu Santo cambiar vidas a través de nuestro testimonio y nuestras palabras hoy, si no vivimos el Evangelio, si no vivimos nuestra relación personal con Dios de una forma genuina? ¿Nos hacemos esa pregunta esta mañana, hermano? ¿Cómo voy a poder cumplir la primera responsabilidad que veíamos recién si no estoy cuidando mi relación con Dios? Si no estoy viviendo de esa manera. Y pensaba que muchas veces decimos frases como Dios te ama, frases hermosas, que las personas sí necesitan escuchar. Pero lo que ellos necesitan escuchar, ¿qué es lo que es? Es la palabra de Dios. Ellos necesitan ser confrontados frente a su pecado y frente a su necesidad de conocer a Jesucristo como su único Salvador y Señor personal. No necesitan nuestras frases hermosas, que quizás son bien hechas y dicen verdades, sí, pero ellos ¿qué necesitan oír? Necesitan oír la palabra del Señor. Y si no estamos orando, mis hermanos, si no estamos estudiando la palabra, ¿cómo vamos a poder dar testimonio de nuestra fe? Considero que sería algo sin peso, sin fundamento, sin sustancia. Pero mire cómo estaban viviendo los cristianos, Pedro, Juan y los apóstoles en este tiempo. Volvamos al capítulo 4, el verso 13, ¿qué dice? Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, se maravillaban. ¿Y qué hacían? Les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. Podemos definir, hermanos, el denuedo como brío, como esfuerzo. Lo podemos definir como valor, como intrepidez. Y los líderes judíos en este tiempo reconocían en ellos que habían estado con Jesús. No solo reconocían que habían sido sus discípulos, que habían compartido la vida con Él, su ministerio, sino que ahora habían estado con Él. Su vida reflejaban lo que hablaban. No era solo un discurso, no era solo su predicación, sino que su hablar estaba impregnado del poder de Dios. Por eso destaco el título de esta segunda verdad. Yo necesito, hermano, cuidar mi relación personal con Dios para poder dar testimonio de Él. Y pensaba en esto, que muchas veces con nuestros amigos, con nuestras esposas, con nuestras parejas, los que están de novio, ¿cierto? Muchas veces comenzamos a mimetizarnos. ¿Se han dado cuenta de eso? Sobre todo los jóvenes, los adolescentes, cuando están en esa etapa de formación de su carácter, de su personalidad, y necesitan ir formándose, se comienzan a parecer mucho al mejor amigo. Comienzan a hablar como su mejor amigo, comienzan incluso, yo he escuchado, se ríen de la misma manera. Y en el matrimonio también sucede eso, ¿cierto? De repente con Rocío, decimos frente a alguna situación, yo pensé lo mismo, yo sentí lo mismo, y vemos las cosas muchas veces de la misma manera. Con nuestro Dios y nuestra relación personal con Él debería suceder lo mismo. Deberían ver que nos parecemos a Él, deberían ver que hemos estado y reconocer que hemos estado con Jesús. Pero si no cuidamos de eso, difícilmente nuestro testimonio, nuestra palabra, lo que queremos predicar a los demás tenga sustancia, tenga peso, tenga sustento. Porque no se trata solo de hablar, necesitamos de ese respaldo de haber estado con Jesús. Necesitamos de eso. A nosotros nos debería ocurrir lo mismo, que vieran que hemos estado con Jesús. Si leemos el verso 8 del mismo capítulo, hermanos, dice que entonces Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel. ¿Cómo estaba Pedro? Estaba lleno del Espíritu Santo. Y así continúa el discurso de Pedro. Y acá se reitera esta verdad, mis hermanos. La llenura del Espíritu Santo los capacitó para enfrentarse a todas las autoridades religiosas de aquel tiempo. No fue en sus fuerzas, sino que fue en las fuerzas de Dios. Y mire lo que hicieron después de que salieron del juicio, fueron liberados sin ninguna responsabilidad. ¿Qué hicieron ellos? Capítulo 4, verso 23, dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron?
alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Por tanto, ¿qué hicieron juntitos, reunidos? Oraron, ¿cierto? Fueron a los suyos, a sus hermanos, y oraron, se fortalecieron en él. No se intimidaron con las amenazas, y el resultado de estar unánimes y buscar a Dios fue evidente. Fueron llenos del Espíritu Santo. Si leemos el versículo siguiente, dice que fueron llenos del Espíritu Santo, incluso el lugar en que estaban tembló. Fue algo hermoso. Y si nosotros, hermanos, para cerrar este segundo punto, no cuidamos nuestra relación personal con Dios, difícilmente vamos a querer, nos vamos a disponer y vamos a poder involucrarnos en la tarea de testificar a otros. Por tanto, lo primero, mi responsabilidad es de testificar. Pero para hacerlo tengo esta necesidad, mis hermanos, de estar con Dios, que se vea, que reconozcan en usted, en mí, que he estado con Jesús, que he pasado tiempo orando, como le hicieron acá los hermanos, que he pasado tiempo leyendo la Biblia, estudiándola. Si no, no hay otra manera, mi hermano, y quizás lo que digamos va a estar bien, van a ser palabras hermosas, pero no van a calar porque no vamos a tener ese sustento de haber estado con Jesús, de parecernos a Él. ¿Amén? Vamos a la última verdad que rescato. No, esa era la primera, esa es la segunda y esa es la tercera. La tercera verdad, mi hermano, es que debemos aprovechar cada oportunidad para dar testimonio de nuestra vida. Muchas veces, por distintos motivos, desaprovechamos esas instancias que son valiosas de hablar, por los motivos que sean. Muchas veces las pasamos por alto. Incluso a veces no somos capaces de darnos cuenta de que tenemos una oportunidad frente a nosotros. Miren lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Leemos, ¿cierto?, en el capítulo 2 que fue derramado el Espíritu Santo y hablaron en muchas lenguas. Pero ya ahí Satanás comenzó y había unas personas que decían: no, estos están borrachos, no es de Dios. De inmediato la oposición. Pero ¿qué pasó? Pedro vio esto como una oportunidad. Y les habló y les predicó y le dijo: no, ellos no están borrachos, lo que sucedió fue esto, y les explicó lo que había sucedido. Pedro, tomando esa oportunidad, podía haber sido un momento de que se desvirtuara todo lo que estaba sucediendo con el derramamiento del Espíritu Santo. Y muchos aprovecharon esa oportunidad para decir: están borrachos. Pero ¿qué hizo Pedro? Aprovechó la oportunidad y les predicó. Y vemos ahí un sermón de Pedro en el capítulo 2. También en el capítulo 3, verso 12, leemos que llenos de asombro salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud, que es la sanidad del cojo que leíamos al principio, que veíamos. Por tanto, hay oportunidades. Vio Pedro esta oportunidad y la aprovechó, y nuevamente vemos un mensaje potente. Y por ese mensaje potente fue que fueron arrestados, fueron apresados y fueron llevados a este juicio. Porque Pedro y Juan aprovecharon la oportunidad. Entonces me pregunto, piense qué habría sucedido si dejaban llevar por el miedo, por la confusión del pueblo. Como en los versos del capítulo 4 podemos entender que frente a los gobernantes, frente a los ancianos, los escribas, ellos aprovecharon la oportunidad no para defenderse, sino para hablarles y hablarles con autoridad. Y así lo hicieron. Y pienso, hermanos, en oportunidades que muchas veces tenemos y que no aprovechamos. Y les quiero dar un pequeño ejemplo de esto, sin ser autorreferente ni nada, pero como les decía al principio, cuando el pastor me dijo: quiero que prediques, el Señor me puso en el corazón tu nombre, prepárate, busca, ¿ok? Y cuando me habló que era de un tema evangelístico, con mayor razón, y comencé a orar. Y al día miércoles siguiente tenía que irme a mi trabajo, y en el bus hacia el trabajo iba pensando: Señor, guíame, ayúdame, y le pedí al Señor que me diera oportunidades de en el trabajo poder dar testimonio de Él. Ore más, pero una de las cositas que le pedí mientras iba subiendo, es un viaje de 19 horas, así que tuve tiempo para hacer eso, para dormir. Le pedí al Señor: Señor, dame alguna oportunidad para dar testimonio, para hablar de ti a mis compañeros de trabajo, que es un ambiente difícil donde trabajo.
donde todos se creen quizás jefes, quieren imponer su forma de ser, su postura, y es difícil. Y al día siguiente, en la mañana, bien cansado, con sueño, llegamos a la oficina con mis compañeros y nos sentábamos y el primer día es súper lentito. Y un colega que estaba en un escritorio al ladito me dice, amigo, porque así nos tratamos ahí, amigo, ¿cómo está? Bien. Me dijo, oiga, ¿qué es dádiva? Partiendo. Yo dije, ok, aquí está. Dije, ¿por qué? No, es que estoy leyendo. Le dije, ya, dádiva es un regalo. A ver, ¿qué está leyendo? Y me mostró, ¿cierto?, que la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ya, de partida tuve esa oportunidad. Y fue hermoso, hermano. Yo le compartí a Rocío que de inicio tuve esa oportunidad. Y durante todo ese turno, que son 14 días, pude con él, con Víctor, hablar del Señor. Él me decía, mira, tengo esta aplicación, hoy me apareció este versículo. A ver qué dice, y le explicaba porque estaba deseoso de oír del Señor. Y pude, gracias a Dios, dar testimonio de Él. Incluso le dije, mira, mejor descárgate esta otra aplicación porque la Biblia que estaba leyendo era una versión católica. Entonces le dije, mira, descárgate esta aplicación porque así puedes ver la Biblia, comparar esta versión con la otra. Yo leo esta, que es la nueva traducción viviente, que es más clarita cuando no entiendo algo en comparación con la versión del 60. Entonces sí, lo fui un poquito llevando a que descargara la aplicación que tiene esta versión, ¿cierto? Y fuimos hablando. Y fue hermoso, hermano, durante todo ese turno poder compartir con él. Pero lo que quería ir es que el Señor siempre nos da oportunidades. Y yo recuerdo haber orado y habérsela pedido, porque quería vivir lo que iba a predicar. Quería vivir, compartir de Él. Y día a día pudimos compartir versículos, decirle, animarle. Incluso un día me dijo, amigo, ¿qué puedo leer? Porque siempre leo los mismos libros. Siempre leo los evangelios. ¿Qué me recomiendan? Entonces recordé, a ver. Y lo fui guiando y dije, ya, vamos a leer Efesios. Y vamos a ir anotando o destacando todas las cosas que dice que Dios ha hecho por ti o que Dios te ha dado, para que fuera haciendo lo suyo. Y fue muy lindo compartir con él durante esos días. Incluso un día llegando tarde, cansado ya como en el día 10 de turno, hermano, estaba sentado, me puse audífonos para cenar ahí en el casino y de verdad no quería hablar con nadie. Ya estaba cansado, tenía sueño. Y se sienta otro compañero frente a mí, entonces me tuve que sacar y comenzar a conversar, ¿cierto? Y también otro colega que vive por aquí cerquita. Con él también pudimos conversar, me dijo que de chico había estado en la iglesia, ahora estaba alejado, que llevaba a su hijito a la iglesia para que estuviera, su pequeñito, entonces fue también un tema de animarlo a él. Esa oportunidad no la busqué, no la busqué, pero sí la aproveché. No quería hablar en ese tiempo, sí, estaba cansado, tenía sueño, quería comer e irme a bañar y a dormir. Pero me dispuse también y le comentaba a Rocío ya, otra vez. Y me saqué los audífonos y compartí con él. Y perdón, no quiero ser autorreferente, hermanos, pero sí quiero mostrarle de algún modo que el Señor nos da esas oportunidades. Si nosotros estamos dispuestos, debemos aprovechar cada oportunidad para dar testimonio de nuestra fe, de compartir porque la gente lo necesita. Repito, aunque le digan que no, aunque le digan que no quieren escuchar, en el fondo está esa necesidad. Está esa necesidad de oír, de buscar de Cristo. Entonces, mis hermanos, para ir finalizando, tenemos estas tres verdades en las cuales pensar esta mañana, de acuerdo a lo que hemos leído el capítulo 4 de Hechos. Primero, tenemos esa responsabilidad de dar testimonio de nuestra fe en Cristo. Y véalo como algo personal, ponga allí su nombre. Yo tengo la responsabilidad de dar testimonio de mi fe en Cristo. No es una opción. Por tanto, id, dijo el Señor. ¿Cierto? Es un imperativo. Tengo la necesidad, y esto también es muy importante, de cuidar mi relación con Dios, mi relación personal, de volver a orar, de volver a buscarle, de volver a estudiar su palabra. Si no, no vamos a tener el sustento y la presencia del Señor en nuestra vida. No podemos usar un vasito que está lleno de agua y ponerle más agua. Si ese vaso está lleno, está lleno. Y muchas veces nos vamos llenando de otras cosas. Y de nuestra boca y de nuestro corazón salen de esas cosas. Y quizás no es lo que su amigo, su familiar, la persona cercana a usted necesita escuchar.
Como decía, ellos necesitan escuchar la palabra de Dios, decirle, Dios dice esto, la palabra dice esto. Y para eso, mis hermanos, necesitamos, con el ejemplo del vaso, ser vaciados de nosotros para que Dios nos pueda llenar, para que nos pueda usar. Y por último, pidámosle al Señor, quizás como yo le pedí, que nos dé esas oportunidades y aprovecharlas para dar testimonio de nuestra fe en Cristo. Termino con esto, mis hermanos. El mismo Pedro, al que le costaba hablar, al que le costaba escribir, al que era impetuoso, sí, pero que tenía quizás esas carencias como yo las tengo y quizás usted tiene otras. Pero el que nos dice, más vosotros, nosotros también, ¿cierto? Sois linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos todo eso. Dios hizo todo eso por nosotros. Cristo murió en la cruz por usted para darnos todo eso, pero con un fin. Y ese fin es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Les invito, hermanos, a que cierren sus ojitos y oremos a nuestro Dios. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por lo que nos compartían nuestros maestros en la escuela dominical, Señor, lo que nos compartía nuestro pastor acá también, y por poder leer y estudiar un poquito este capítulo 4 de Hechos. Gracias porque a través de esa sanidad del cojo, de una persona que estuvo 40 años, Señor, impedida, que estaba solo en el ingreso y que pedía limosna, a través de esa sanidad hermosa, de ese milagro evidente que nadie pudo negar, Pedro y Juan, Señor, fueron encarcelados, fueron llevados, Señor, a un juicio quizás injusto, pero llevados y sacados, Señor, de ahí de manera poderosa también por ti. Y eso lo usaron, Señor, para dar testimonio. Ellos dijeron, no importa lo que ustedes nos digan, no nos importan sus amenazas. Señor, ellos dijeron, no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Señor, y aquí estamos nosotros hoy, tu pueblo, no vemos esa persecución hoy, no sufrimos, Señor, esas amenazas, esas acechanzas, Señor, pero sí también tenemos la misma responsabilidad, Señor, de poder dar testimonio de ti, de no callar, de no negar nuestra fe, y necesitamos, Dios, de tu unción en esta mañana, necesitamos, Señor, ser revestidos con tu poder, ese mismo poder, Señor, que obraba eficazmente a través de Pedro y de Juan, de los demás discípulos, Señor. Ese mismo poder es el que habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Señor, necesitamos ser investidos de ese poder para dar testimonio de ti. No queremos, Señor, rehusar de dar testimonio de ti, pero necesitamos, Señor, ser renovados en nuestras fuerzas. Necesitamos, Señor, que nuestros tobillos, que nuestras rodillas sean levantadas. Señor, necesitamos tomarnos de tu mano para poder levantarnos, saltar, alabarte a ti así como ese cojo lo hizo. Ayúdanos, Señor, para volver a ti si hemos estado alejados, Señor, si no hemos considerado nuestra responsabilidad de testificar de ti, de hablarle a los que nos rodean de ti. Ayúdanos, Señor, y perdónanos, pero también ayúdanos para pasar y llévanos, Señor, a pasar tiempos contigo. Señor, que se note que hemos estado contigo, que hablamos, Señor, como tú, que pensamos como tú, que vemos la vida desde tu punto de vista, no como la sociedad, no como nuestro país hoy la está viendo. Señor, enséñanos y llévanos a depender de ti una vez más, Señor, si es que hemos estado alejados de ti. Te necesitamos, Señor, para poder aprovechar esas oportunidades, para marcar diferencias, Señor. Quizás hay personas que necesitan y que nadie más le va a hablar de ti, sino que mis hermanos, mis hermanas, porque ellos tienen contacto con ellos. Señor, llévanos por favor en tu poder para testificar de ti, que ellos puedan ver en nosotros a Cristos pequeños. Dice el mismo libro de Hechos, Señor, que en Antioquía la gente a ellos lo llamó cristianos, porque veían a un Cristo caminando, porque veían que el Cristo del que predicaban, ellos lo vivían, eran como un Cristo pequeño. Señor, que eso sea palpable, sea visible en nuestra vida, Señor. No tenemos tiempo que perder. Señor, hay vidas que se están perdiendo. Hay vidas que necesitan reconocerte a ti como su único Señor y Salvador. Permítenos tomar esta responsabilidad, este sentido de responsabilidad, Señor, individual, para dar testimonio de ti, Señor.
Entregamos nuestra vida a ti, Cristo. Permite que tu palabra siga redarguyendo, siga llamándonos, Señor, durante este día, durante esta semana, a poder desarrollar la tarea que tú nos has encomendado, Señor. Porque somos real sacerdocio, somos nación santa, somos linaje escogido por ti, pero para dar testimonio de ti, Señor, de lo que tú has hecho en nosotros. Te alabamos, te bendecimos, oramos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando